Hola, perdona, estoy un poco confundido. Estoy muy feliz de verte en el canal y tú suscríbete, dale like y no olvides escribir comentario, que disfrutes del video. Cuando vi a mi hermanastro sosteniendo la escritura de la casa que yo había pagado con el esfuerzo de toda mi vida, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Mis padres sonreían con orgullo, mientras yo intentaba procesar lo que acababa de pasar. Él lo merece más, dijeron sin el menor remordimiento. Pero lo que ellos no sabían era que yo no pensaba quedarme de brazos cruzados. Y me aseguré de que todos se arrepintieran de su decisión. Hola, mi nombre es Valeria, y quiero contarles la historia de cómo gasté todos mis ahorros para ayudar a mis padres a comprar la casa de sus sueños, solo para descubrir que nunca fue para mí. Desde que tenía 14 años trabajé sin descanso. Vendí dulces en la escuela, di clases particulares, conseguí trabajos de medio tiempo y guardé cada centavo con la esperanza de asegurar mi futuro. Cuando mis padres me dijeron que querían comprar una casa más grande, no dudé ni un segundo en ayudar. Pensé que estaba invirtiendo en mi hogar, que sería un lugar donde todos estaríamos juntos y felices. El banco pedía un pago inicial enorme y ellos no lo tenían. Yo sí. Sin pensarlo, les transferí cada peso de mis ahorros, convencida de que era un sacrificio que valía la pena. Este será el hogar de la familia, me dijeron con emoción y yo les creí. Pasé semanas ilusionada con la idea de decorar mi cuarto, de tener un espacio donde por fin sentirme segura. Pero lo que nunca imaginé es que mi sacrificio no significaba nada para ellos. El día de la mudanza fue uno de los más felices de mi vida. Caminé por la casa con una sonrisa enorme, sintiéndome orgullosa de lo que había logrado. Pero muy pronto, las señales de que algo estaba mal comenzaron a aparecer. Pequeñas cosas que en ese momento ignoré, pero que más tarde entendería como advertencias de la traición que estaba por venir. La casa era preciosa. Tenía un enorme jardín, amplias habitaciones y una cocina tan grande que mi madre no dejó de hablar de ella en todo el día. Mientras mis padres supervisaban la llegada de los muebles, yo subí a ver mi cuarto. Era más espacioso que el que tenía antes, con una gran ventana que dejaba entrar la luz del sol. En mi mente ya lo había decorado. Pero entonces algo me pareció extraño. Al abrir el closet, noté que había cajas dentro. No eran mías. Pensé que tal vez habían puesto cosas ahí por error, así que bajé a preguntar. «Mamá, ¿de quién son las cajas en mi cuarto?» Ella se giró con una sonrisa forzada y evitó mirarme a los ojos. «Ah, eso», hizo una pausa y luego suspiró. «Son de Javier». Mi corazón dio un vuelco al escuchar ese nombre. Javier, mi hermanastro. El hijo de mi padre con su primera esposa, a quien apenas conocía. Se habían visto pocas veces durante mi infancia, pero nunca había sido una figura presente en nuestras vidas. ¿Por qué están en mi cuarto?, pregunté con una risa nerviosa, esperando que dijera que era solo temporal. Mi madre entrelazó los dedos y me miró con una expresión incómoda. «Es que, hemos decidido que él se quede en la habitación más grande». Sentí un nudo en la garganta. ¿La habitación más grande? ¿No se supone que esa sería la de ustedes? Mi padre intervino antes de que ella pudiera responder. «No queremos que Javier se sienta incómodo aquí. Queremos que se sienta en casa». «¿Pero y yo?», pregunté con la voz temblorosa. Mi madre suspiró y puso una mano en mi hombro. «Hija, no te pongas así. Todos tenemos que hacer sacrificios». Esa frase se me quedó grabada. Todos tenemos que hacer sacrificios. Yo había vaciado mi cuenta de ahorros, renunciado a mi independencia financiera, puesto mi futuro en pausa por el bien de mi familia. Y ahora, ni siquiera podía elegir mi propia habitación. No quise discutir más. Subí a la habitación más pequeña y me senté en el suelo, observando las paredes vacías. Esa casa ya no se sentía como un hogar. Los días pasaron y poco a poco empecé a notar más señales. La forma en que mis padres hablaban de Javier con más cariño del que jamás habían usado conmigo. Los muebles nuevos que compraron para su habitación, mientras que a mí me dejaron con lo básico. Los gestos incómodos cada vez que intentaba hablar sobre mi futuro en la casa. Y entonces finalmente entendí. Yo no era parte de sus planes. Ese sacrificio que había hecho por mi familia, por ese hogar, no tenía valor para ellos. Pero si pensaban que iba a aceptar eso sin pelear, estaban muy equivocados. Desde el primer día en la nueva casa, comencé a notar detalles extraños que, en un principio, traté de ignorar para no arruinar la emoción de haber logrado algo tan grande para mi familia. Cuando intenté sugerir colores para pintar las paredes, mi madre me dijo con una sonrisa forzada que ya habían decidido todo sin siquiera preguntarme mi opinión. Cuando quise elegir muebles para mi cuarto, mi padre me aseguró que era mejor que no gastara en cosas innecesarias y que debía conformarme con lo que ya había.
Intenté convencerme de que solo eran decisiones prácticas, de que simplemente estaban apresurados por organizar todo lo antes posible, pero con cada día que pasaba, me costaba más y más ignorar el creciente sentimiento de que algo estaba terriblemente mal. La casa, que se suponía que debía sentirse como un hogar, cada vez se sentía más ajena para mí. Mis padres estaban felices, emocionados, hablando sin parar sobre los cambios que querían hacer y los proyectos que tenían en mente, pero cada vez que intentaba participar en la conversación, me sentía como una extraña entre ellos. Lo más extraño era que hablaban como si esta casa siempre hubiera sido suya, como si yo no hubiera tenido nada que ver en la compra, como si mi esfuerzo y mis ahorros jamás hubieran existido. No querían escuchar mis ideas, no me tomaban en cuenta para las decisiones importantes, y lo peor de todo es que ni siquiera parecía importarles que yo notara su actitud. Pero lo que realmente me dejó helada fue lo que ocurrió semanas después, cuando me di cuenta de que no solo no era bienvenida en mi propio hogar, sino que alguien más había tomado el lugar que me correspondía. Una tarde, mientras volvía del trabajo, vi estacionado frente a la casa un taxi del que bajó mi hermanastro, Javier, con una maleta enorme y una sonrisa de satisfacción en el rostro. No me molestó al principio, ya que sabía que mi padre siempre había sentido una culpa enorme por no haber estado en su vida tanto como él quería, y aunque no tenía una relación cercana con él, entendía que mis padres quisieran incluirlo en nuestra nueva vida. Pero lo que realmente me hizo dudar fue la forma en que mis padres lo recibieron con tanta calidez y entusiasmo, como si estuvieran esperando este momento desde hacía mucho tiempo. Lo hicieron pasar con alegría, le preguntaron cómo había estado, lo abrazaron con emoción, mientras yo los observaba desde la puerta, sintiéndome como una extraña en mi propia casa. Pero lo peor vino después, cuando me di cuenta de que su llegada no era temporal, ni siquiera una visita de unos días, sino algo completamente diferente a lo que yo esperaba. Lo primero que noté fue que le dieron la mejor habitación de la casa, la más grande y luminosa, la que yo había imaginado como mía desde el primer día. La habían decorado con muebles nuevos, con detalles cuidadosamente elegidos, con todo el esmero y la dedicación que no habían tenido conmigo. Mientras tanto, mi cuarto seguía siendo un espacio vacío y sin personalidad, con muebles viejos y sin el menor rastro de esfuerzo por hacerme sentir cómoda. Intenté decir algo al respecto, intenté preguntar por qué a mí no me habían dado la oportunidad de elegir, pero cada vez que lo mencionaba, mi madre se apresuraba a cambiar de tema con una sonrisa incómoda y mi padre me pedía que no discutiera por cosas sin importancia. Intenté ignorarlo, intenté convencerme de que estaba exagerando, pero cada día que pasaba, era más evidente que mis padres veían a Javier como el verdadero dueño de la casa, mientras que yo me había convertido en una simple espectadora. Cada vez que se hablaba de planes para el futuro, él estaba en el centro de todo, él era quien tomaba las decisiones junto con mis padres, él era el que recibía toda la atención y el cuidado. Mientras tanto, yo me iba volviendo invisible, relegada a un rincón sin voz ni voto, como si mi existencia fuera un detalle insignificante dentro de su nuevo mundo. Pero la verdadera confirmación de mis peores sospechas llegó una noche, cuando me dirigía a la cocina a tomar un vaso de agua y escuché a mis padres hablando en la sala, sin notar que yo estaba cerca. Sus voces eran bajas, como si quisieran que nadie más los escuchara, pero sus palabras fueron tan claras que no dejaban lugar a dudas. Javier ha pasado por tanto, queremos que se sienta en casa, dijo mi madre con dulzura, como si estuviera hablando de alguien a quien había que cuidar y proteger. Hubo un breve silencio antes de que mi padre respondiera con un tono pensativo. Sí, y creo que esta casa será perfecta para él a largo plazo. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras trataba de procesar lo que acababa de escuchar. ¿A qué se referían con a largo plazo? ¿Acaso no era mi hogar también? ¿Por qué hablaban como si Javier fuera el dueño de todo? ¿Acaso yo no tenía un lugar aquí? Mi mente comenzó a llenarse de preguntas sin respuesta, de dudas que hasta ese momento me había negado a aceptar. No quise seguir escuchando, no quise enfrentarme a la verdad que ya se estaba formando en mi mente, así que regresé a mi habitación y me encerré en la oscuridad, tratando de ignorar el torbellino de emociones que amenazaba con consumirme. Pero la respuesta a mis dudas llegó mucho más rápido de lo que imaginé. Y fue 1000 veces peor de lo que esperaba. El día de la inauguración de la casa, mis padres organizaron una gran fiesta para celebrar lo que llamaban el comienzo de una nueva etapa en sus vidas. Invitaron a familiares, amigos y conocidos, llenando cada rincón de la casa con risas, conversaciones y música que sonaba demasiado fuerte para mi gusto. Yo me sentía fuera de lugar, como si estuviera en una casa ajena donde mi presencia no era del todo bienvenida, pero traté de ignorar esa sensación que me había estado atormentando desde el día en que nos mudamos. Quise pensar que tal vez solo era mi imaginación, que quizá después de esta fiesta las cosas volverían a la normalidad, que mis padres finalmente reconocerían lo que yo había hecho por ellos y que todo este malestar desaparecería con el tiempo. Pero qué equivocada estaba.
Caminé entre la multitud, sonriendo falsamente cuando alguien me dirigía la palabra, fingiendo que todo estaba bien aunque en mi interior una sensación de inquietud se hacía cada vez más grande. Observé cómo mi madre se paseaba de un lado a otro con una copa en la mano, saludando a cada invitado como si fuera la dueña de un reino, mientras mi padre reía y conversaba animadamente con sus amigos. Javier, por su parte, se había convertido en el centro de atención, rodeado por gente que lo felicitaba y lo abrazaba con afecto. Todos parecían tan felices, tan cómodos en esta nueva casa que yo había ayudado a pagar, mientras que yo me sentía como una extraña en mi propio hogar. Nadie parecía notar mi incomodidad, nadie se preguntaba por qué yo no compartía la misma emoción que ellos, nadie parecía recordar que esta casa no habría sido posible sin mí. Fue entonces cuando mi padre pidió silencio y levantó su copa con una sonrisa de satisfacción en el rostro, como si estuviera a punto de dar el discurso más importante de su vida. Queremos agradecer a todos por estar aquí y por apoyarnos en este gran paso, dijo con voz firme, mientras los invitados lo observaban con atención. Me quedé en mi lugar, esperando que en algún momento mencionara mi esfuerzo, mi sacrificio, los años de trabajo que dediqué para que esta casa fuera una realidad, pero su discurso continuó sin que mi nombre fuera mencionado una sola vez. En cambio, lo siguiente que salió de su boca hizo que la sangre se me helara, dejándome completamente paralizada en medio de la multitud. Queremos darle algo muy especial a Javier porque él lo merece más que nadie. Por un instante, mi mente se negó a procesar lo que acababa de escuchar. Miré a mi madre, buscando en su rostro alguna señal de que había entendido mal, de que todo esto no era más que una confusión absurda. Pero ella solo sonreía con orgullo, como si estuviera completamente de acuerdo con cada palabra que mi padre había pronunciado. Entonces, ante la mirada expectante de todos los invitados, mi madre sacó un sobre de su bolso y se lo entregó a Javier con un gesto ceremonioso, como si estuviera regalándole el más valioso de los tesoros. Él lo abrió lentamente con una expresión de sorpresa que, para mí, no era más que una burla cruel. Dentro del sobre estaban las escrituras de la casa. Por un momento, sentí que todo a mi alrededor se volvía borroso, como si mi mente se negara a aceptar lo que estaba ocurriendo frente a mis ojos. Mi casa. Mi hogar. Todo el esfuerzo de mi vida, todo lo que había construido con sacrificio y años de trabajo, entregado sin dudarlo en manos de alguien que no había movido un solo dedo para merecerlo. Javier sostenía las escrituras con una mezcla de sorpresa y gratitud fingida, mientras los invitados aplaudían y mis padres lo miraban con orgullo. Mis padres lo habían decidido todo sin siquiera consultarme, sin decirme una sola palabra, sin considerar por un segundo lo que esto significaba para mí. Para ellos, esto era una celebración. Para mí, era la traición más grande que jamás hubiera imaginado. Mi corazón latía con fuerza, mi respiración se aceleraba y mis manos temblaban de rabia contenida. Quise gritar, quise preguntarles cómo se atrevían a hacerme esto, quise reclamar lo que era mío, pero las palabras se atoraban en mi garganta mientras observaba la escena como si estuviera viendo una pesadilla de la que no podía despertar. Mi madre abrazó a Javier con lágrimas en los ojos, mientras mi padre palmeaba su espalda con orgullo, y en ese momento comprendí lo que había estado sospechando desde hacía semanas. Ellos nunca tuvieron la intención de incluirme en este hogar. Yo no era parte de su familia. Yo no era nada para ellos. Pero si pensaban que iba a aceptar esto en silencio, si creían que podía soportar esta humillación sin hacer nada al respecto, si realmente pensaban que podían robarme lo que era mío sin sufrir las consecuencias, entonces estaban a punto de descubrir que habían cometido el peor error de sus vidas. El aplauso de los invitados me sonó como una burla cruel, una confirmación de que todos estaban de acuerdo con aquella injusticia que se desarrollaba frente a mis ojos sin que nadie dijera nada. Todos sonreían y felicitaban a Javier mientras él, con falsa modestia y una actuación perfectamente ensayada, fingía estar sorprendido por aquel regalo inesperado que mis padres le habían otorgado con tanta emoción. Pero yo no podía moverme, no podía reaccionar, no podía hacer nada más que quedarme de pie en medio de la sala, sintiendo como una ira fría y sofocante crecía dentro de mí. Me sentía atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar, como si todo esto fuera una broma pesada que en cualquier momento terminaría con alguien diciéndome que era una simple exageración de mi imaginación. Pero nadie lo hizo. Nadie pareció notar mi expresión de incredulidad, nadie vio la forma en que mis manos temblaban de rabia contenida, nadie escuchó los latidos acelerados de mi corazón golpeando con furia dentro de mi pecho. Finalmente, encontré la voz para hablar, aunque sentí que cada palabra era un esfuerzo monumental que desgarraba mi garganta. ¿Qué significa esto? Pregunté con un hilo de voz, sintiendo como la indignación se transformaba en una furia incontrolable que amenazaba con desbordarse en cualquier momento.
No me importó que los invitados me miraran con sorpresa, ni que el murmullo incómodo comenzara a extenderse entre la multitud, porque lo único que importaba en ese instante era obtener una respuesta que pudiera justificar la traición de mis padres. Mi madre se acercó a mí con su tono condescendiente de siempre, ese tono dulce y tranquilo que usaba cada vez que quería minimizar mis emociones, como si lo que estaba sintiendo no tuviera ninguna importancia real. Hija, entiéndelo. Javier lo necesita más que tú. Tú eres fuerte, independiente, puedes salir adelante sin esto. Pero él ha pasado por tanto. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago, dejándome sin aliento por unos segundos, sin poder asimilar completamente la crueldad disfrazada de cariño que se escondía en cada una de ellas. Así que, según ellos, mi sacrificio no valía nada, que todo lo que había hecho por mi familia no significaba nada porque podía arreglármela sola. ¿Acaso creían que su decisión tenía sentido solo porque yo no era una carga para ellos? ¿Qué clase de lógica retorcida los hacía pensar que yo debía perderlo todo solo porque era capaz de sobrevivir sin su ayuda? Mi padre intervino antes de que pudiera responder, antes de que pudiera gritar todo lo que estaba a punto de explotar dentro de mí, antes de que mi furia pudiera convertir aquella fiesta en un desastre del que nadie podría salir sin consecuencias. No queremos que te sientas mal, hija, esto es solo una casa, dijo con un tono de voz pausado, como si con esa frase pudiera restarle importancia a todo lo que acababan de hacerme. Sus palabras, que para él parecían ser una explicación razonable, para mí fueron una confirmación de lo que había temido desde hacía mucho tiempo. No era solo una casa. Era el hogar que yo había ayudado a construir con el esfuerzo de toda mi vida, era el símbolo de mi dedicación, de mi sacrificio, de mi amor incondicional por una familia que nunca me había correspondido de la misma manera. Pero ahora ese hogar no existía para mí. No tenía derecho a reclamarlo, no tenía lugar en él, no tenía ningún poder sobre lo que ocurría dentro de sus paredes. Era el futuro que me habían robado en un abrir y cerrar de ojos, la estabilidad que había trabajado tanto para conseguir y que ahora le pertenecía a alguien que no había hecho absolutamente nada para merecerlo. Javier, quien seguía de pie con las escrituras en la mano, apenas me dirigió una mirada antes de guardarlas en el bolsillo de su chaqueta con una sonrisa que me pareció cargada de autosuficiencia. No se molestó en darme las gracias por mi sacrificio, no intentó fingir que la situación era injusta para mí, ni siquiera hizo el esfuerzo de mostrarse incómodo con lo que estaba pasando. Simplemente aceptó su premio sin cuestionarlo, como si siempre hubiera sabido que este momento llegaría, como si desde el principio todo hubiera estado planeado a su favor. El silencio se hizo pesado entre los presentes. Algunos invitados evitaban mirarme directamente, otros fingían que nada estaba ocurriendo y continuaban bebiendo de sus copas como si la escena que se desarrollaba ante ellos no tuviera ninguna importancia. Mis padres, en lugar de detenerse a considerar por un solo segundo lo cruel que había sido su decisión, continuaron celebrando, continuaron sonriendo, continuaron comportándose como si yo no estuviera de pie frente a ellos, como si mi presencia no importara, como si nunca hubiera existido. En ese momento, entendí que no solo me habían arrebatado mi hogar, sino que me habían dejado sin familia, sin un lugar al cual pertenecer, sin un motivo para seguir aferrándome a ellos. Y en ese instante, supe que no me quedaría de brazos cruzados. Supe que esta traición no quedaría impune, supe que encontraría la manera de hacerles pagar por lo que habían hecho, supe que este momento marcaría el inicio de algo que ni ellos ni Javier podían imaginar. Si ellos habían decidido que yo no merecía este hogar, entonces yo me aseguraría de que ninguno de ellos pudiera disfrutarlo jamás. Me fui de la fiesta sin decir nada, sintiendo como la ira ardía en mi pecho con cada paso que daba hacia mi habitación, tratando de controlar la temblorosa rabia que amenazaba con desbordarse en cualquier momento. Nadie pareció notar mi ausencia, ni siquiera mis propios padres, que seguían celebrando su maravillosa decisión como si yo no existiera, como si no hubieran destruido mi vida en cuestión de minutos. Me encerré en mi cuarto, el mismo cuarto vacío y sin personalidad en el que me habían obligado a quedarme, mientras mi hermanastro disfrutaba de la mejor habitación, los mejores muebles y el respeto incondicional de nuestros padres. Me senté en la cama, sintiendo el peso de la traición aplastándome poco a poco, dejándome sin aire, con el corazón latiendo descontroladamente por la frustración. Pero en lugar de llorar como ellos cegueramente esperaban que hiciera, en lugar de rogarles que reconsideraran su decisión, en lugar de derrumbarme y aceptar la derrota como una niña indefensa, hice algo mucho mejor. Saqué mi computadora con las manos temblorosas y comencé a investigar, sintiendo como la determinación se aferraba a cada fibra de mi cuerpo con una intensidad que jamás había experimentado antes. Busqué información sobre escrituras de propiedad, leí sobre leyes de herencia y donaciones, revisé todos los documentos que había firmado con ingenuidad meses atrás, tratando de encontrar cualquier resquicio legal que pudiera utilizar a mi favor.
Pero con cada página que leía, con cada documento que revisaba, la verdad se hacía cada vez más evidente, más cruel, más desgarradora. Lo primero que descubrí fue que la casa estaba completamente a nombre de Javier, que mis padres se habían asegurado de no dejar ni un solo rastro de mi participación en la compra, que mi sacrificio financiero no tenía ninguna validez legal. No había nada que probara que yo había pagado el inicio de la hipoteca, no existía ningún documento que indicara que mi dinero había sido usado para esta casa, no tenía absolutamente ningún derecho sobre ella. Cerré la computadora con un golpe seco y apoyé la cabeza entre mis manos, sintiendo cómo la impotencia se mezclaba con una furia tan intensa que apenas podía controlarla. Mis padres no solo me habían robado, sino que lo habían planeado todo desde el principio. Me habían utilizado como una simple herramienta financiera, me habían hecho creer que esta casa era para todos cuando en realidad siempre había sido para Javier, me habían engañado con promesas vacías mientras tejían cuidadosamente su traición. No había sido un error, no había sido un malentendido, no había sido un simple descuido, sino un plan meticulosamente ejecutado para despojarme de todo lo que había construido con años de esfuerzo. Pero si había algo que aprendí con esta traición, era que la justicia no siempre se encontraba en los tribunales, que las leyes no siempre protegían a los inocentes, que el sistema estaba diseñado para favorecer a aquellos que sabían cómo manipularlo a su favor. Si ellos habían decidido que esta casa le pertenecía a Javier, si ellos habían creído que podían quitarme todo sin sufrir las consecuencias, entonces yo me encargaría de que ninguno de ellos pudiera disfrutarla jamás. Me levanté con una determinación que no había sentido nunca antes en mi vida, con la certeza absoluta de que no podía permitir que esto terminara así, de que no podía ser la única que perdiera, de que no podía dejar que se salieran con la suya. Ellos me habían quitado todo, pero ahora era mi turno de arrebatarles lo que más valoraban. Y no importaba cuánto tuviera que esperar, cuántas mentiras tuviera que contar o cuántas estrategias tuviera que idear, porque una cosa era segura: cuando terminara con ellos, ninguno volvería a sentirse seguro en esta casa. Al día siguiente de la fiesta, me desperté sintiendo una calma extraña, una sensación de control que no había experimentado en semanas, como si finalmente hubiera aceptado la realidad de lo que estaba pasando. Ya no era la hija obediente y confiada que había creído en la palabra de sus padres sin cuestionar sus intenciones, ni la joven ingenua que había entregado cada centavo de sus ahorros esperando gratitud y reconocimiento. Ahora era alguien que iba a hacer justicia por su propia cuenta, que no iba a permitir que esta traición quedara impune, que no iba a seguir siendo la víctima silenciosa de una familia que me había dado la espalda. Me levanté con una determinación inquebrantable, sabiendo que el camino que había elegido no tenía vuelta atrás, que cada acción que tomara a partir de ese momento debía ser calculada con precisión. La venganza no era algo que pudiera improvisar, debía ejecutarse con paciencia, con inteligencia, con la certeza de que cada movimiento contara. Lo primero que hice fue comenzar con pequeños sabotajes, pequeñas molestias que, aunque insignificantes por sí solas, poco a poco harían que la armonía de la casa se desmoronara desde dentro. Nada demasiado evidente, nada que me delatara de inmediato, pero suficiente para sembrar el caos y la frustración en quienes se habían atrevido a robarme lo que era mío. Cambié las contraseñas del wifi sin decir nada y esperé pacientemente a que el desconcierto se apoderara de ellos, a que intentaran conectarse una y otra vez sin éxito, a que el fastidio se reflejara en sus rostros cuando no pudieran seguir con su rutina habitual. Cuando Javier, molesto y confundido, me preguntó si sabía qué estaba pasando con la red, fingí no tener idea y le sugerí que reiniciara el módem, aunque por supuesto, eso no serviría de nada. Luego pasé a las cuentas de streaming que yo misma había pagado durante años sin que nadie lo notara, eliminando su acceso sin previo aviso, asegurándome de que cada pequeño privilegio que disfrutaban gracias a mí desapareciera por completo. Si no me querían en la casa, entonces tampoco tendrían mis beneficios, y si pensaban que podían seguir viviendo cómodamente mientras yo soportaba la humillación, estaban a punto de descubrir lo equivocadas que estaban sus expectativas. Pero esto solo era el comienzo, apenas una prueba de lo que estaba por venir, un simple aviso de que no pensaba quedarme de brazos cruzados mientras ellos celebraban su triunfo. Sabía que este tipo de sabotajes no eran suficientes, que para hacerlos pagar de verdad tenía que ir más allá, que la verdadera venganza debía ser algo mucho más grande, mucho más destructivo, mucho más inolvidable. Ellos habían jugado conmigo, habían tomado mis sacrificios y los habían convertido en una victoria que no merecían, pero ahora era mi turno de jugar con ellos, de arruinarles la paz, de quitarles aquello que tanto valoraban. Observé a mis padres durante el desayuno, viendo cómo discutían por cosas pequeñas, cómo la incomodidad comenzaba a asentarse en la casa, cómo los primeros rastros de tensión aparecían entre ellos sin siquiera sospechar que yo era la responsable. Javier, con su actitud despreocupada, parecía el menos afectado, pero sabía que era cuestión de tiempo antes de que también comenzara a sentir los efectos de lo que estaba haciendo.
No necesitaba que ellos sospecharan de mí todavía, no necesitaba apresurarme ni actuar con torpeza, porque la mejor forma de venganza era aquella que se cocinaba a fuego lento, que se desarrollaba poco a poco hasta que no hubiera forma de escapar de sus consecuencias. El siguiente paso fue algo un poco más directo, pero aún sutil dentro de la rutina de la casa. Me aseguré de apagar la caldera en plena madrugada, cuando el frío de la noche era más intenso, para que al día siguiente nadie pudiera tomar una ducha caliente. Escuché desde mi habitación los gritos de frustración de mi madre y las maldiciones de Javier, quien golpeó la puerta del baño con furia al descubrir que el agua salía helada. Me cubrí con la manta, disfrutando en silencio cada segundo de su incomodidad, sabiendo que esto era solo el principio de algo mucho más grande. Ellos me habían convertido en una sombra dentro de mi propio hogar, pero ahora era yo quien los acecharía sin descanso, quien haría de sus vidas un constante recordatorio de lo que me habían hecho. Observé cómo mi madre llamaba al técnico para reparar la caldera, sin darse cuenta de que esa no sería la única vez que algo inexplicable ocurriría en la casa. Poco a poco, sus días estarían llenos de problemas que no podrían explicar, de pequeños accidentes que no tendrían solución aparente, de incomodidades que transformarían su vida en una pesadilla de la que no podrían despertar. Esta casa había sido construida con mi sacrificio, con mi esfuerzo, con los años que dediqué a ahorrar cada centavo, y si ellos creían que podían arrebatármela sin pagar un precio, entonces estaban a punto de darse cuenta de su error. Mientras la casa comenzaba a llenarse de pequeñas tensiones, yo planeaba el siguiente golpe con la misma precisión de alguien que sabe que la paciencia es su mejor aliada. La verdadera venganza aún estaba por llegar, pero cuando lo hiciera, ninguno de ellos volvería a sentirse seguro en la casa que me habían robado. Esto no era una simple revancha por despecho, esto era justicia, esto era mi derecho, esto era el principio del fin para ellos. Mientras revisaba los documentos de la compra de la casa, tratando de encontrar cualquier error o detalle que pudiera usar a mi favor, encontré algo que llamó mi atención de inmediato, un dato que podría cambiarlo todo si sabía cómo utilizarlo. Como el pago inicial lo había hecho en efectivo y la transferencia había sido directamente a mis padres, ellos lo habían registrado como un regalo familiar en los papeles oficiales sin mencionar mi nombre en ningún lado. Ese detalle me había dejado sin derechos legales sobre la propiedad, pero también significaba algo aún más importante. La casa no solo pertenecía a Javier, sino que existía una forma de hacer que su posesión sobre ella fuera completamente inestable. Con el corazón latiendo con fuerza, decidí investigar más a fondo, buscando cualquier posible error financiero, cualquier omisión en los registros, cualquier cosa que pudiera convertirse en mi arma secreta. Y fue entonces cuando encontré algo que ninguno de ellos había notado, un descuido que podría costarles todo si sabía cómo aprovecharlo. Entre los documentos de la propiedad, había un contrato que indicaba una deuda pendiente, un pago que debía realizarse dentro de un plazo específico para que la casa quedara completamente a nombre de Javier sin ningún riesgo de embargo. Mis padres, en su desesperación por hacer todo legal a favor de él, habían cometido el error de ignorar un pago crucial, algo que cualquier persona con más conocimiento sobre estos procesos jamás habría pasado por alto. Leí y releí el documento, asegurándome de que no estaba malinterpretando la información, sintiendo como una oleada de satisfacción recorría mi cuerpo al confirmar que estaba en lo cierto. Si ese pago no se realizaba dentro del plazo estipulado, el banco tenía derecho a embargar la casa sin importar a nombre de quien estuviera, lo que significaba que todo lo que mis padres habían planeado para Javier podía venirse abajo en un solo movimiento. Dejé los papeles sobre la mesa con una sonrisa cargada de determinación, porque en ese momento supe exactamente cómo iba a jugar mis cartas y cómo iba a asegurarme de que ninguno de ellos pudiera seguir disfrutando de lo que me habían robado. No podía hacer una denuncia porque legalmente no tenía pruebas de que el dinero había sido mío, pero eso no significaba que no pudiera interferir en su estabilidad financiera de una forma mucho más efectiva. Lo único que tenía que hacer era asegurarme de que ese pago nunca se realizara, de que la deuda siguiera acumulándose en silencio, de que mis padres nunca se dieran cuenta de que su querida casa estaba en peligro hasta que fuera demasiado tarde para salvarla. Y la mejor parte de todo esto era que no tenía que hacer nada ilegal, ni dejar ninguna evidencia que los hiciera sospechar de mí, porque todo lo que estaba a punto de ocurrir sería resultado de su propia incompetencia y de su incapacidad para leer con atención los documentos que firmaban sin pensar. Me imaginé el rostro de mi madre cuando recibiera la notificación del embargo, la frustración de mi padre al darse cuenta de que su plan perfecto se había desmoronado, la desesperación de Javier al saber que la casa que creía suya podía serle arrebatada en cualquier momento. Ellos habían tomado mi dinero, me habían dejado sin hogar, habían celebrado su traición con una sonrisa en la cara, pero ahora era mi turno de verlos perderlo todo mientras yo observaba desde la distancia sin ensuciarme las manos.
Durante los siguientes días, me aseguré de mantenerme tranquila, de no levantar sospechas, de seguir con mi rutina como si nada estuviera ocurriendo, esperando pacientemente a que el tiempo hiciera su trabajo. Revisé el contrato una y otra vez, marcando en el calendario la fecha exacta en la que el pago debía hacerse, sabiendo que si lograba evitar que se dieran cuenta a tiempo, su preciada casa se convertiría en un problema imposible de resolver. No importaba cuánto esfuerzo pusieran en aparentar que todo estaba bien, porque pronto la realidad los golpearía con una fuerza que no podrían ignorar, y cuando eso sucediera, yo estaría lista para ver cómo se derrumbaban bajo el peso de sus propias decisiones. Esperé pacientemente, observando en silencio cómo mis padres y Javier disfrutaban de la casa con la tranquilidad de quienes creen que tienen todo bajo control, como si realmente fueran los dueños legítimos de algo que no les pertenecía. Dejé que se acomodaran en su nueva vida, que se sintieran seguros en su traición, que se dieran el lujo de ignorarme cada vez más, creyendo que me había resignado a mi papel de simple espectadora. Ellos pensaban que ya habían ganado, que su mentira nunca tendría consecuencias, que podían seguir adelante sin preocuparse por lo que habían hecho, pero lo que no sabían era que el tiempo estaba jugando a mi favor. La notificación del banco llegó en el momento perfecto, como un golpe seco en la realidad que ellos no vieron venir, un recordatorio de que sus planes no eran tan sólidos como creían. La deuda debía pagarse en un mes, o perderían la casa sin importar cuánto quisieran aferrarse a ella. Fue entonces cuando se dieron cuenta de su error, cuando el miedo comenzó a aparecer en sus rostros, cuando la comodidad con la que vivían se transformó en incertidumbre. Escuché la voz temblorosa de mi madre cuando abrió la carta y leyó en voz alta las condiciones del contrato que habían ignorado, sintiendo cómo la desesperación se apoderaba de ella con cada palabra que pronunciaba. Mi padre, que siempre había actuado con tanta seguridad, ahora guardaba silencio, revisando los documentos con el ceño fruncido, buscando una salida que no existía. Y Javier, que hasta ese momento había disfrutado de su regalo con arrogancia, comenzó a hacer preguntas que ninguno de ellos podía responder. Esperé a que la tensión creciera, a que los minutos de silencio incómodo se hicieran más largos, a que la presión de la deuda comenzara a pesar sobre sus hombros, y entonces ocurrió lo que ya había previsto. Mi madre, con su tono dulce y manipulador, con esa voz que tantas veces había usado para convencerme de que hiciera sacrificios por el bien de la familia, se acercó a mí con la esperanza de obtener lo que quería. «Hija, ¿nos puedes ayudar con este pago? Después de todo, esta casa es parte de la familia». Su expresión de falsa preocupación, su mirada que intentaba reflejar cariño, su manera de inclinar la cabeza con ternura, todo era parte del mismo teatro que ya me conocía de memoria. Pero esta vez, yo no era la misma ingenua de antes, no era la niña que creía en sus palabras sin cuestionarlas, no era la hija sumisa que siempre ponía las necesidades de los demás por encima de las suyas. La miré con una calma que la descolocó por completo, con una frialdad que no esperaba, y cuando respondí, lo hice sin titubear, asegurándome de que cada palabra se quedara grabada en su mente. «No es mi casa, ¿recuerdas? Ustedes mismos lo dijeron». El impacto de mi respuesta fue inmediato. Mi madre parpadeó varias veces, como si su cerebro se negara a procesar lo que acababa de escuchar, como si por primera vez en su vida no tuviera una salida fácil. Mi padre intentó intervenir, intentó usar su autoridad para hacerme sentir culpable, para hacerme dudar de mi decisión, pero esta vez no funcionó, esta vez ya no quedaba en mí ningún rastro de la niña dócil que él podía manipular. «No puedes darle la espalda a tu familia en un momento como este», dijo con dureza, como si realmente creyera que sus palabras tenían algún peso sobre mí. Me crucé de brazos, manteniendo la mirada fija en él, sin dejar que su tono severo me intimidara. «No le di la espalda a mi familia», respondí con voz firme, sin un solo atisbo de duda. «Ustedes lo hicieron cuando decidieron traicionarme». El silencio que siguió fue el más incómodo que había sentido en mi vida, un vacío tenso que dejó claro que no pensaban encontrar en mí la solución a sus problemas. Ellos me habían despojado de todo sin remordimientos, me habían ignorado, me habían tratado como si no existiera, y ahora era su turno de perderlo todo, de sentir lo que era quedarse sin nada, de entender lo que significaba no tener un hogar. Javier, que hasta ese momento no había dicho nada, soltó una risa sarcástica, cruzándose de brazos con una expresión de burla. «Sabes que sin ti no vamos a poder pagarlo, ¿verdad?», dijo con arrogancia, como si aún creyera que yo terminaría cediendo. Le sostuve la mirada con una sonrisa tranquila, disfrutando cada segundo de su creciente incomodidad. «Eso suena como un problema tuyo, Javier, no mío». La desesperación comenzó a aparecer en su rostro cuando se dio cuenta de que hablaba en serio, cuando entendió que no tenía ningún control sobre la situación, cuando asumió por primera vez que su preciada casa estaba en peligro real. Mis padres no tardaron en seguirlo, intercambiando miradas preocupadas, intentando pensar en una solución que no existía, dándose cuenta de que todo el poder que creían tener sobre mí había desaparecido.
Y por primera vez, después de tanto tiempo, fui yo quien tuvo el control, fui yo quien observó cómo su mundo comenzaba a derrumbarse, fui yo quien finalmente vio la justicia empezar a tomar forma. El mes pasó volando, y con cada día que transcurría podía ver cómo la desesperación se apoderaba poco a poco de mis padres y de Javier, quienes finalmente habían comprendido la gravedad de la situación en la que estaban atrapados. Intentaron reunir el dinero de todas las maneras posibles, vendiendo muebles, pidiendo préstamos, suplicando ayuda a familiares y amigos, pero nada fue suficiente para cubrir la deuda que ellos mismos habían ignorado durante tanto tiempo. Sus esfuerzos eran inútiles, sus intentos desesperados de aferrarse a la casa solo alargaban lo inevitable, porque sin importar cuánto lo intentaran, el resultado siempre iba a ser el mismo. Finalmente, el golpe final llegó en forma de una carta con el sello del banco, un sobre blanco que contenía la peor noticia para ellos, la confirmación de que su destino ya estaba escrito sin posibilidad de cambio. La casa sería embargada, la misma casa que me habían arrebatado con tanto orgullo, la misma casa que creían suya sin discusión, la misma casa que ahora estaban a punto de perder. Observé desde la distancia cuando mi madre rompió en llanto al leer la notificación, cuando mi padre apretó los dientes con furia mientras intentaba encontrar una solución que ya no existía, cuando Javier, el gran favorito, el hijo predilecto, se quedó en silencio, incapaz de aceptar la realidad que se desmoronaba frente a sus ojos. El día en que llegaron los funcionarios a desalojarlos, me quedé de pie en la entrada, observando con una calma absoluta cómo se llevaban sus muebles, cómo sus caras se llenaban de desesperación, cómo la seguridad con la que habían vivido hasta ese momento desaparecía por completo. Cada objeto que salía por la puerta era un recordatorio de su fracaso, de su avaricia, de su traición, de la ironía cruel de haber perdido todo lo que tanto habían valorado. Mi madre lloraba sin consuelo, repitiendo una y otra vez que esto no podía estar pasando, que debía haber alguna manera de detenerlo, que todo debía ser un error. Mi padre, con su orgullo destruido, miraba con impotencia, incapaz de aceptar que no tenía a quien culpar por lo que estaba ocurriendo. Y Javier, el gran favorito, el que lo había recibido todo sin hacer nada, el que creía que nunca tendría que enfrentar las consecuencias de sus acciones, no podía creer lo que estaba pasando. «No puedes hacer esto», gritó él furioso, con los ojos inyectados de rabia, con el rostro desencajado por la impotencia, con la misma arrogancia de siempre, como si todavía creyera que podía salir de esta sin pagar un precio. Lo miré con una expresión tranquila, disfrutando cada segundo de su frustración, saboreando la dulce justicia de ver cómo todo se desmoronaba a su alrededor sin que pudiera hacer nada para evitarlo. «Yo no hice nada», le respondí con una sonrisa fría, sintiendo una satisfacción indescriptible al ver cómo la furia en su rostro se transformaba en incredulidad. «Solo dejé que ustedes mismos se arruinaran». Mis padres intentaron suplicar, intentaron recurrir a las mismas palabras manipuladoras que tantas veces habían usado conmigo, intentaron hacerme sentir culpable por no ayudarles en este momento de crisis, pero esta vez yo tenía el poder, esta vez yo era la que decidía, esta vez no iba a ceder ante sus falsas lágrimas ni ante su desesperación. Ellos me quitaron todo sin pensarlo dos veces, me arrebataron el fruto de mi esfuerzo sin remordimientos, me dejaron sin hogar sin siquiera dudarlo, y ahora el destino se aseguraba de que ellos también lo perdieran todo. Y cuando la última caja salió por la puerta, cuando las llaves de la casa fueron entregadas al banco, cuando finalmente no les quedó nada a lo que aferrarse, supe que mi venganza estaba completa. Después del embargo, mis padres y Javier se vieron obligados a irse a vivir con unos familiares lejanos, personas que apenas los recibieron por compromiso, sin entusiasmo, sin cariño, sin la calidez que alguna vez habían disfrutado en la casa que creyeron suya. Los rumores de su desgracia se extendieron entre conocidos y parientes, y aunque intentaron disfrazarlo como una mala racha financiera, todos sabían que habían perdido la casa por su propia irresponsabilidad. La diferencia era que ellos nunca admitirían la verdad, nunca aceptarían que su codicia y su traición los habían llevado hasta ese punto, nunca tendrían la humildad suficiente para reconocer que me utilizaron y que, al final, fueron ellos quienes terminaron arruinándose a sí mismos. Yo, por otro lado, por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre de la carga emocional que había llevado durante años, esa sensación constante de que tenía que probar mi valor ante personas que jamás me habían visto como alguien importante. Sin la sombra de mi familia manipuladora sobre mí, sin la culpa que ellos intentaban imponerme, sin la necesidad de buscar su aprobación, finalmente pude respirar sin sentirme sofocada por sus exigencias. Tomé lo que quedaba de mis ahorros, lo que con tanto esfuerzo había protegido después de la traición, y busqué un lugar donde pudiera empezar de nuevo, lejos de ellos, lejos de los recuerdos de lo que me hicieron, lejos de la gente que solo me veía como una fuente de dinero y conveniencia. Encontré un pequeño departamento, modesto pero acogedor, un lugar que podía llamar mío, un espacio donde cada rincón reflejara mi independencia y no los sacrificios impuestos por otros.
Los primeros días en mi nuevo hogar fueron extraños, no porque extrañara a mis padres o a Javier, sino porque era la primera vez en mi vida que realmente sentía que tenía el control de mi propio destino. No había nadie para decirme qué debía hacer, no tenía que preocuparme porque alguien más se aprovechara de mis esfuerzos, no tenía que compartir mi espacio con personas que no me valoraban. Cada objeto que compraba, cada decisión que tomaba sobre mi nuevo hogar, cada pequeña cosa que hacía por mí misma, me recordaba que había ganado algo mucho más valioso que una casa enorme. Había recuperado mi dignidad, mi independencia y mi paz. A veces mis padres intentan llamarme, dejando mensajes en mi buzón de voz con palabras cuidadosamente elegidas, intentando apelar a la idea de que somos familia y que debería perdonarlos, que las cosas no deberían haber terminado así, que deberíamos olvidar el pasado y comenzar de nuevo. Pero yo solo sonrío y borro sus llamadas sin siquiera molestarme en responder, sin dejar que sus palabras vuelvan a envenenar mi mente, sin permitirles volver a entrar en mi vida como si nada hubiera pasado. Porque aprendí algo muy importante con todo esto, algo que jamás volveré a olvidar, algo que cambió por completo mi perspectiva sobre el significado de la familia. La familia no siempre es de sangre. La familia es quien te respeta, quien te cuida, quien nunca te traicionaría, quien celebra tus logros sin buscar aprovecharse de ellos, quien te acompaña sin esperar nada a cambio. Y ellos, mis padres y Javier, las personas que debieron haberme protegido, apoyado y valorado, nunca fueron mi familia, nunca me vieron como alguien digno de amor sincero, nunca me respetaron lo suficiente como para considerarme parte de su hogar. Ahora sé que no necesito de ellos para ser feliz, ahora sé que mi valor no depende de su aprobación, ahora sé que mi futuro es solo mío y que nadie volverá a robármelo. Porque al final, no fui yo quien perdió una familia, fueron ellos quienes perdieron a la única persona que realmente los quiso de verdad.